Hola, soy Bella. Este vídeo va sobre mí. Os prometí un blog hablando sobre el mutismo selectivo, sobre todo de mi experiencia con Bella, ¿vale? Vamos a empezar por donde hay que empezarlo todo. Bella, cuando estaba embarazada, pues hubo muchísimos problemas en el embarazo. Tuve que guardar reposo absoluto, tuve varias amenazas de parto prematuro, fue un CIR, quiere decir crecimiento intrauterino retardado. Al final ella nació de 42 semanas, nació con un peso de un niño o una niña normal, no tuvo ninguna dificultad más allá de que nos costó muchísimo la lactancia, instaurarla bien. El problema a día de hoy pues aún no tengo ni idea de cuál fue, pero sí que era una niña que se dormía en el pecho todo el rato, que le costaba muchísimo mamar, entonces tuvo lactancia mixta, vomitaba todos los lácteos de pequeña, con lo cual pues se habló de una supuesta alergia a la proteína de la leche de la vaca. Entonces ella creció como una niña normal, aprendió muy rápido a caminar, aprendió muy rápido a hablar y hablaba mucho. Al principio, cuando era súper pequeñita, nosotros la víamos incluso muy desenvuelta con la gente desconocida. Hablaba mucho en su idioma, con cualquier persona que se venía a casa y demás. Pero con los años eso fue cambiando un poquito. Y ella no mostraba signos como Cameron, que sí que es tímido. Ella nunca mostró esos signos de timidez, No, simplemente lo que nosotros observábamos es que ella tenía su pequeño mundo, que jugaba y no nos atendía, que estaba en su mundo. A lo mejor ella estaba aquí con una muñeca o con un coche o con su juguete de meter aritos y tenía una inteligencia, porque yo recuerdo que muy muy pequeñita encajaba los aros, cosa que Leo y Cameron no, a esa misma edad no lo conseguían, y los ensartables era tremenda. Pero sin embargo veíamos y observábamos que ella prefería estar en su entorno sola. De hecho, empezaron a comentarnos en la guardería, cuando empezó la guardería, que jugaba sola en un rincón, que le gustaba irse a un rincón y que los niños no la molestaran. Cuando íbamos al parque, pues más de lo mismo. Nosotros observábamos que cuando un niño se acercaba a ella como que le molestaba y se iba alejando. De hecho, hubo una vez que hasta me hizo muchísima gracia. Aquí hay una cosa que es
una plaquita redonda y tiene un palito para arriba y da vueltas, ¿vale? Ella estaba ahí sentada, jugando a su bola, ella sola, Cameron por otro lado. Y va otra niña, se sienta a su lado y ella hace esto. La niña se acerca y ella sigue, así, alejándose de la niña. Cuando vio que la niña seguía e insistía en jugar con ella y acercarse a ella, cogió, se levantó y con pucheros vino hacia mí. Le digo, ¿qué pasa, Bella? Hasta me hizo gracia y sí, a lo mejor lo hice mal, pero me reí un poco, porque me resultó una situación hasta graciosa. Y la verdad es que no le gustaba que se acercaran a ella otros niños. En la guardería, una vez cuando la recogí, pues desde la puerta observé que con un niño hacía lo mismo en un banquito que había, se iba separando y el niño acercándose, y ella no quería saber nada. Siempre dije que ella no quería saber nada de niños. Sin embargo, las relaciones con los adultos eran un poco más distintas, sí que cedía un poquito cuando insistían. Pero fueron también pasando un poquito más los años y empezó a no ceder tanto tampoco con los adultos. De hecho, ahora mismo estamos en un punto en el que si no ve en mucho tiempo a una persona, cuando esa persona llega, aunque la quiera un montón, no le habla y se esconde de nuevo detrás de mí. ¿Qué logros ha hecho? Pues hemos pasado también de que en la guardería no quisiera saber nada de los niños en el último curso de guardería, en los últimos meses, que me comentara la profe que se había hecho amiga de una niña, pues que se identificaba un poco con ella también, que era así de su misma energía, y entonces pues eso dio paso a que pudieran congeniar algo. Y cuando empezó el cole sí que no le hablaba al profe, echaba de menos a su antigua profesora, no se relacionaba con sus compañeros de clase, pero poquito a poquito fue cediendo a los compañeros y empezó a hacer su grupito, y tiene su grupito de amigas. Son unas niñas además fantásticas, la verdad. Y bueno, lo que hemos ido logrando con ese grupito de amigas que ella ahora tiene es que a través de esas niñas habla con el profe, y por lo menos pues no es gran faceta, pero por lo menos conseguimos que se comunique con el profesor de alguna manera, y poco a poco esperemos que se vaya abriendo más. Ahora mismo estamos en ese punto todavía. Ella hay veces que me dice, hoy sí hablé con él. Entonces hay días que sí conseguimos que se abra el profesor. ¿Qué entiendo yo por mutismo selectivo entonces? Pues entiendo que es un trastorno de ansiedad en el que el niño no puede expresarse en un entorno nuevo, una situación nueva, una persona que desconoce, etc. Bueno, esto no quiere decir que el niño no sepa hablar, que ese niño carezca de habilidades lingüísticas. A veces tienen un lenguaje súper rico, un vocabulario enorme, y en el entorno familiar, por decirlo así, ese niño es súper hablador y se desenvuelve perfectamente. Este trastorno puede limitarles mucho, sobre todo en el ámbito escolar, porque son niños que cuando tienen una duda, estos temores a ser juzgados, el temor a que le estén observando, hacen que no pregunten, que no pidan ayuda.
¿Cómo puedes identificarlo? Pues es algo que bueno, la verdad a mí me costó. Fue de hecho el profesor de Bella el que nos empezó a hablar sobre esto y luego la pediatra, ¿vale? Lo hablamos con la pediatra y la pediatra, pues bueno, vio que el tema era como para ir tratándolo. ¿Cómo puedes empezar a identificarlo? Por decirlo así, alguna pauta, pues un niño que veas que tiene una timidez extrema, que en casa sí que se desenvuelve bien con los familiares, pero que sí que veas que fuera tiene una timidez extrema, que no es que no quiera hablar, sino que te deja ver que no puede de alguna forma. Que esta situación cuando empieza en el cole, por ejemplo, porque yo digo que antes de empezar el cole no empecemos a poner etiquetas de esto o de lo otro, porque claro, nunca se sabe. Pero sí que una vez empieza en el cole, hay niños que no hablan por timidez y con el transcurso del curso pues sí que empiezan a hablar y les va estupendamente. Pero estos niños sí que se mantiene esta incapacidad de hablar, sobre todo pues como en el caso de Bella, que todavía con el profesor pues no lo logra. El otro día pues recibí una pregunta de una chica de si tenía algo que ver con el TEA, trastorno espectro autista. Bueno, pues la verdad es que en muchos casos cuando tienes un niño con este trastorno sí que le diagnostican también lo que es el mutismo selectivo. Pero como expliqué ya en varias ocasiones, el mutismo selectivo no se tiene que dar simplemente acompañado del TEA, sino que también se da por sí solo, como es en el caso de Bella. Eso está mal dicho, no tiene autismo, ¿vale? Es un trastorno que puede ir por sí solo. Y Bella sí que es verdad que tiene comportamientos que asemejan al trastorno del espectro autista, pero no tiene que ver. Sí que, tiene conductas repetitivas, tiene su mundo y cuando está en su mundo se blinda ahí y a lo mejor no te escucha. A lo mejor tú le hablas cuando está ahí metida en eso, le hablas y no solo no te escucha, sino que como que sigue hablándote y se dirige a ti, pero sobre su tema, no te hace caso a ti. Y por lo demás me preguntaban si mantiene el contacto visual y demás. Sí, mantiene contacto visual, no se da como en el autismo. Esto sí que mantiene el contacto visual. Es que yo más de las conductas repetitivas y de que tenga ahí su blindaje en ciertos momentos, pues tampoco le veo mayor semejanza, además del mutismo en sí. Entonces, pues bueno, yo veréis que me muevo todo el rato, es que soy inquieta de cojo también, pero bueno.
no sé qué más decir en cuanto a esto, la verdad. Sí que tiene que cuando nos salimos de alguna rutina que tiene preestablecida, sí que tiene sus berrinches y sus... que tenemos que tomar aire y respirar. Y bueno, le cuesta aceptar ciertos cambios, es muy sensible a los ruidos. El secador y la aspiradora, sobre todo, los primeros años de vida no se podía encender un secador o una aspiradora cerca de ella. Incluso el timbre de la puerta de casa tenía 1 año y era timbrar a la puerta de casa y salir corriendo y llorando en dirección contraria. Y son niños también muy apegados, que tienen una cierta alta demanda, por decirlo de alguna manera. Necesitan una figura de apego segura y cómoda. Y por lo demás se dice que tienen altas capacidades. No lo sé en el caso de Bella, no lo comprobé. Sí que sé que, pues lo que os comentaba, que se le dan muy bien ciertas cosas, pero tampoco me he puesto con la niña a averiguar hasta dónde llega, la verdad. Ni le he hecho un test de inteligencia ni nada. Y bueno, ella antes tampoco quería hablar cuando estaba grabando, tal. Ahora si veis el canal, pues sí que se dirige algo a la cámara. Sí que va hablando, se va abriendo un poquito. Por otro lado, ¿qué causa el mutismo selectivo? Bueno, pues por un lado es el miedo al rechazo, a que te valoren negativamente, a que te estén observando todo el rato. De hecho, Bella el otro día me decía: mamá, no quiero ir a baile porque me están mirando. Entonces eso ya ciertamente nos da una pista de lo que es y lo que pasa. Y por otro lado, también hay una cierta influencia de herencia familiar. Y el caso es que yo soy así. O sea, yo desde mi punto de vista puedo explicar que muchas veces me he sentido como en una cajita desde la que me hablo a mí misma y me digo: venga, puedes, pero no puedo. Y sí que es verdad que muchas veces en clase, sobre todo, recuerdo mis años de instituto como que yo me sabía las respuestas y el profesor estaba preguntándonos y nadie respondía y yo quería responder, pero mi timidez y mi miedo a que se burlasen de mí era tan grande que no podía hablar. No podía decirlo y lo sabía, y sabía que a lo mejor lo haría bien, pero no lo conseguía. Con los años he ido aprendiendo a inhibir un poquito eso, pero sí que tengo cierta fobia a la gente. Cuando hay mucha gente me siento agobiada. Entonces, pues creo que con Bella hay cierto componente de herencia. No sé si esto está comprobado, si es una conclusión que saco yo, pero es lo que veo un poco. Yo no estoy diagnosticada ni nunca estuve diagnosticada de mutismo selectivo, pero sí que tengo un trastorno de ansiedad. Así que, pues supongo que algo tiene que ver, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarles? Es importante no hablar por ellos, no reñirles, no obligarles a hablar. Es un poco ilógico que te obliguen a algo que no consigues
y es muy frustrante para ellos, y si les riñes pues la cosa va peor, cada vez se meterán más en sí mismos. También con muñecos podemos simular mediante el juego simbólico situaciones de la vida real. A nosotros nos está ayudando muchísimo que Bella tiene una gran imaginación y simula las historias cotidianas con sus bebés llorones. La verdad es que es muy fan de los bebés llorones y pues le ayudan mucho a esto, y nosotros, tanto yo como Adán, también los utilizamos de vez en cuando para acercarnos a que nos cuente cosas, o mismamente hubo una temporada que los llevaba al cole y le ayudaban también a hablar con la gente en el cole. Los niños pueden resolverlo absolutamente todo mediante el juego. Son niños, tienen que jugar y tienen que experimentar, y lo hacen mediante lo que tienen a mano, y a veces pues a veces no, casi siempre es el juego, y no hay nada que no puedan resolver los niños jugando, nada. Hay que ofrecerles también siempre nuevas oportunidades de relacionarse, de expresarse y de abrirse al mundo, ¿no? Y nosotros, como a Bella le gustaba bailar y en casa bailaba mucho, nos decía ponme música y cosas así, pues al final hemos decidido apuntarla a baile. En la academia de baile nos han recibido y hemos comentado su situación y la verdad la tratan maravillosamente. No podemos estar más contentos. Ayer mismo en la clase de baile, algo que Bella no se deja es tocarse el pelo. No le deja a nadie que la peine ni que le toque en el pelo. Sin embargo, ayer se le deshacía la coleta y dejó que su profesora de baile le rehiciera la coleta. Yo estaba fuera mirando, me quedé anonadada. Sí que es verdad que luego sale de las clases de baile y sale que no habla, ni conmigo ni con nadie, solo pronuncia soniditos y está en un modo de electricidad. Igual que cuando entra sí habla, pero no para quieta.